Buenos días, yo voy a hablar pues sobre la síntesis del curso. Para eso pues me voy a basar en mis apuntes. Pues en primer lugar, si mal no recuerdo, vimos como todo esto de las comprensiones del cuidado. Pero primero como que el profesor nos quiso como concientizar de la importancia de por qué cuidar, ¿no? Porque necesitamos de un cuidado. Y ahí es donde caímos, como nos explicó, la vulnerabilidad a la que estamos sometidos, a la que estamos siempre, pues, susceptibles. De allí también, pues, me parece importante que nos haya mencionado la ley 30 del 92, que es la de la educación superior, porque, pues, no sé, me pareció supremamente útil en mi caso, por lo que soy licenciatura, como los sistemas educativos. ¿Qué otra cosa importante vi de esa primera clase? Fue referente a los tipos de lectores de Nietzsche. Me pareció importante porque normalmente solo leemos por leer. Y el hecho de que ya tengamos una ruta con una imagen clara de un camello, un león, un niño, me parece como ese proceso de lectura y de comprensión me parece supremamente importante y útil a la hora de aplicarlo. Porque realmente cuando vemos una clase de teología o de filosofía decimos como no, es algo como por pasar el tiempo, por algo de obligación, pero cuando vemos algo así que es útil, uno se sorprende. Pues ya luego pasamos como a todo esto de las comprensiones que explicó cada curso, entonces, cada grupo. Entonces, digamos, la naturaleza del cuidado, ¿sí? Que hacia uno mismo, hacia el otro y también a un entorno, un tema más antropológico, ¿no? A un cuidado colectivo también. Eh, Hay perspectivas médicas, que hay perspectivas psicológicas, éticas, bioéticas, y nos muestra que el cuidado no es un tema que se hable desde hace poquito, es un tema que se lleva abarcando cierto tiempo. Eh, de allí también de la bioética me parece importante que mencionan que nos desarrollamos en comunidades y que además también el cuidado es una expresión polisemántica, es decir, que no es solamente hacer, sino ser, y que el cuidado puede significar muchas cosas a la vez. Eh, el cuidado también es una expresión existencial, porque todos somos vulnerables, y esta finitud, esta vulnerabilidad, susceptibilidad a poder ser herido, nos lleva a fomentar un cuidado con los demás. Referente a las nociones básicas, pues como decimos, pues un poco más lingüístico, viene el latín cura. Todo esto que va a, es una actitud, una forma de pensar, pero nos lleva a una forma de actuar, ¿sí? A hacer algo. Entonces esto nos lleva a cuidar, a curar y a capacitarnos. Y la capacitación es muy importante y es algo que a mí me marcó porque yo no puedo ayudar al otro si no sé cómo. Realmente si le intento ayudar y no sé cómo, lo que voy a hacer es dañarlo. Eh, ¿Qué otra cosa? Hay demasiados desafíos contextuales en Colombia referente al cuidado, tanto a nivel social con todo esto de las migraciones, que en especial es fomentado por la violencia y el narcotráfico, y a nivel cultural con la aparición y desaparición de culturas. Y algo que he estado viendo hace muy poco en las clases de idioma y de lingüística es la etnoeducación y todo esto de la importancia de mantener vivas las lenguas autóctonas de Colombia, que a pesar que hay muchas leyes para promover su cuidado y visibilización, es muy difícil porque el contexto, o sea, en papel es bonito, pero en físico es muy difícil llevarlo a cabo por esta falta de concientización sobre el cuidado. Eh, ya referente al cuidado de sí mismo, cuando pasamos al cuidado de nosotros mismos, nuevamente uno piensa que cuidar de sí mismo es tener autoestima. Cuando uno tiene autoestima, se va a querer, se va a cuidar, no va a hacer nada malo. Pero eso va más allá, es ser consciente en plenitud, ¿sí? Eh, pues principalmente porque uno no siempre o sea, no siempre lo que me pasa a mí solo me va a afectar a mí, siempre va a haber un alguien más al que va a afectar. Puede ser familia, puede ser amigos, o incluso pueden ser los dos. Eh, Luego hablamos sobre como el cuidado de las palabras, la importancia de las palabras. Y aquí es donde me marcó algo que decía que las cosas que decimos nunca vuelven. Es decir, lo que sale de nuestra boca no va a volver a entrar. ¿Sí? Entonces una vez sale, ya lo que va a hacer es consecuencias, no hay formas de prevenir. Entonces, hay otras cosas que tampoco vuelven cuando salen, es decir, el tiempo, las palabras y las oportunidades.
Por lo tanto, la palabra requiere el cuidado, pero un cuidado en el discurso externo, es decir, cómo yo hablo con los demás, pero también un cuidado interno, es decir, cómo yo me hablo a mí mismo, cómo yo me trato, ¿sí? Porque de lo que yo hablo se forma mi realidad, ¿sí? Si yo hablo de una forma negativa de los demás o de mí mismo, se me va a formar una realidad negativa. Por lo tanto, la realidad es una construcción que nosotros hacemos individual y socialmente. Referente a el cuidado del estudio, me parece como supremamente importante ver ese tema. Normalmente nosotros pensamos que estudiar es simplemente sacar una carrera, una maestría, un posgrado y hasta ahí, y pues en cierta forma sí, es prepararnos intelectualmente. Pero cuidar el estudio es llegar a un balance, es llegar a un punto en el que sabemos ser y hacer, ¿sí? Entonces, la actividad de crear el decálogo me pareció útil porque uno se pone a pensar en cosas que no había pensado antes, porque uno está siempre en el afán de entregar tareas, hacer trabajos, poner atención en clase, pero enfocarse en lo que es cuidar el estudio nunca lo hace. Luego pasamos al cuidado de la escucha, de la música, y aquí es donde vemos cómo la música es una herramienta supremamente útil para el cuidado. Porque la música tiene ciertos efectos en el cuerpo que permite pues segregar dopamina, que es la que nos ayuda a ser alegres. Y esta relación social de la sociedad con la música y a la vez con la lengua, ¿sí? Con el idioma. Entonces muestra que lo que no se puede decir con palabras, cuando no queremos herir tal vez, o cuando no tenemos las palabras, puede permanecerse en silencio o puede explicarse con sonidos. A nivel de historia, pues siempre ha habido una fuerte influencia social de la música, ¿no? Aún el status quo antes de pensar que si yo escucho tal música era mejor que otra. También la música impulsó muchas causas sociales. De hecho, actualmente con este movimiento feminista, la canción Sin Miedo, la llamada canción Sin Miedo, que es pues para las mujeres y para fomentar esta forma de pensamiento en la música, calamos más que con un discurso de media hora. En 5 minutos musicales podemos llegar más al corazón del otro que con una presentación de 50 minutos. Y aquí es donde llegamos a una cosa que se llama el valor útil de las cosas, ¿sí? Podemos decir que la música no tiene un valor útil, pero es lo que nos hace humanos. Y aquí es donde sale el área de las humanidades, porque normalmente decimos como el que va a estudiar música, el que va a estudiar psicología, el que va a estudiar artes escénicas, se va a morir de hambre, porque no hay plata, no hay empleo, lo que sea. Pero entonces, si calamos más allá, gracias a estas profesiones es que mantenemos la humanidad, porque si no nos volveríamos una calculadora que hace finanzas o una proyectadora de proyectos que nos va a hacer simplemente pensar en qué tan rentable o no es un negocio o una máquina que construye edificios. Pero ¿dónde está nuestro carácter humano? Nuestro carácter humano está en las humanidades, en las bellas artes. Y entonces aquí el cuidado de la música se vuelve primordial, que es lo que nos mantiene aterrizados en nuestra realidad humana y en nuestra debilidad, ¿sí? Y aquí es donde nos lleva a, pues, hablar algo que se llama el miedo, que si es una emoción o un sentimiento, cómo lo distinguimos. Y me pareció muy útil porque yo no me lo sabía. La diferencia entre emoción y sentimiento, que la emoción es transitoria, efímera, y que la respuesta varía dependiendo de la intensidad del estímulo. En cambio, el sentimiento es algo constante. Entonces, si tenemos un miedo, un sentimiento de miedo, debemos preocuparnos, ¿sí? Porque esto determina nuestra vida, determina nuestra forma de vida y paraliza nuestra existencia. Entonces aparece toda esta ansiedad, ataques de pánico, las dudas obsesivas. Y es necesario ir con ayuda. De hecho, la salud mental es algo que hasta hace muy poco se está promoviendo, porque antes se veía como depresión, ansiedad, pánico, son cosas de ricos o cosas de alguien muy estúpido. Pero ahora se le da la importancia que tiene que darse. Eh, También pues se aclara que el miedo se encuentra en todas las dimensiones, en el individuo como en el colectivo. Pero también es útil el miedo, ¿sí? No decimos que el miedo es algo completamente negativo, el miedo obviamente nos
afecta en cierta forma, pero el miedo nos permite percibir la amenaza, nos permite prepararnos también. Cuando estamos nerviosos, con miedo antes de un examen, estudiamos. Cuando estamos nerviosos antes de encontrarnos con alguien, nos arreglamos, nos preparamos. Entonces el miedo no es del todo negativo, nos permite estar aún más preparados para lo que se viene. Y referente ya al último, como temática, la última temática que abarcamos, que fue el cuidado del entorno. Pues la pregunta de cómo asume el cuidado del entorno es demasiado problemática, porque siempre que pensamos en el entorno, pensamos en el medio ambiente. Pero entonces el entorno varía en familia, en amigos y obviamente en nuestro medio ambiente. Referente a la familia es difícil a veces porque así como tenemos familias bellas, familias unidas, se suele romantizar la familia. Se suele pensar que la familia es este ente que te ama, te quiere y te apoya y te acepta. Pero no siempre es así, hay familias tóxicas, hay mamás tóxicas, hay papás tóxicos, que normalmente lo que hacen es aferrarse a una idea, a una ideología o a lo que ellos quieren que pase, y lo que en realidad pasa es completamente lo contrario, y es donde los hijos comienzan a tener problemas en salud mental, por ejemplo, porque no se sienten aceptados. Entonces, el hecho de ver este tema de cuidado del entorno en la familia nos concientiza tanto a nosotros como hijos, pero digamos como futuros padres, algunos que queremos tener hijos, para saber cuándo y cómo debemos actuar, ¿sí? También la diferencia entre una familia y un matrimonio. Digamos, pues el profesor nos explicó que el matrimonio era esta vinculación de dos seres humanos, de vivir juntos, de quererse, de apoyarse, de acompañarse. Pero en la familia es cuando ya convive un tercero, un hijo, ¿sí? Un alguien a quien cuidar y de quien responsabilizarse. Obviamente hay que tener en cuenta que una familia tiene un solo interés, que es la mutua edificación. Yo no puedo construirme si deconstruyo al otro. Los dos nos apoyamos, es mutuo. Por eso es importante que cuando yo vea problemas en mi, digamos en el caso, tengo una familia y tengo un problema con mi pareja, solucionar ese problema con mi pareja para que no vaya a afectar al desarrollo de mi hijo o de mi tercero. Eh, Referente al cuidado de los amigos, así como dije que no hay que romantizar las relaciones de papá, hijo, no hay que idealizar las relaciones de amigos. No, un amigo no siempre te va a andar escribiendo, no siempre te va a andar hablando, pero el hecho de saber que uno tiene a alguien, un apoyo extra, es demasiado. Entonces no hay que idealizar, sino aterrizar a la realidad, saber que tenemos defectos, que nos podemos pelear, que podemos fallar todo lo que queramos, pero aún así van a estar ahí, ¿sí? En nuestra imperfección vamos a encontrar a alguien que nos va a ayudar en el camino a llegar a la perfección. Tal vez no lleguemos nunca a ser perfectos, pero lo más cercano posible. Y al final, referente al cuidado del entorno, del medio ambiente, pues casi siempre es muy conflictivo todo esto porque decimos el reciclaje, pero ¿qué hago yo? Entonces es muy complicado, ¿sí? Pero entonces aquí es donde, digamos, aparece este lema de los ambientalistas, que es piensa global, actúa local, ¿sí? Ser conscientes del cuidado de nuestro entorno, de lo cercano, comenzar a actuar poco a poco. Tomar esta iniciativa y fomentarla es importante. Eh, Obviamente, pues vimos en este camino, vimos demasiados autores. Los que más recuerdo era Boff y Vázquez, los maestros Boff y Vázquez. Y sí, me parece seguramente útil. Si les soy sincero, yo cuando iba a meter esta materia la metí por error, porque me la iba a ver con alguien más, pero no pudo, entonces yo me quedé con esta materia porque yo ya he acabado mis teologías. Pero me sorprendí gratamente porque tenía miedo, tenía un poco de apatía con el profesor al inicio, no porque me cayera mal, sino porque los dos profesores de teología anteriores que había tenido, pasé, pero me sentí tenaz con ellos, no me gustaba su forma de enseñar. En cambio con el profesor José Reyes fue un cambio total, me cambió todo, o sea, podría quejarme de lo que sea, menos de que él es mal profesor o que su aula es aburrida. Me encantó la forma de enseñarlo, de que a pesar de que la teología puede ser algo rígido, se podría decir, su enseñanza era increíble. Me gustó, me pareció útil, la recomiendo y ya, eso es todo. Muchas gracias por escuchar.